Soy Marco Barrera Basol, soy museógrafo y coordinador de vinculación internacional del Fondo de Cultura Económica. En las Islas Marías, el gobierno actual, el presidente decidió convertir este complejo en una reserva de la biosfera y darle ese destino al lugar, un destino de buscar resarcir el daño ecológico que se le imprimió sobre todo a la isla madre, a la central, a la más grande, porque ahí, pues, en un poco más de 100 años, acabamos con todo. Acabamos con una selva mediana, lo convertimos en un presidio. Se tuvo que ocupar porque, como decía el presidente Juárez, había que tener un punto de control que evitara que los filibusteros lo tomaran como suyo, como lo trataron de hacer en Sonora y en Baja California a mediados del siglo XIX. Entonces, durante el siglo XIX fue rentado a gentes que utilizaron la madera para hacer durmientes para el ferrocarril que venía bajando desde California y que luego continuó en nuestro país. Y entonces comenzaron a devastar el lugar. Y después, ya que se hizo presidio, ese tipo de presidios, no solo en México, en muchos lados del mundo, buscaban reintegrar a los que estuvieran presos ahí a la sociedad a través del trabajo, básicamente. Y entonces se construyó una calera. Y la calera se hace, como ustedes saben, con conchas y se tiene que hornear, se tiene que utilizar un horno muy grande y para usar ese horno se requiere madera. Y entonces lo que originalmente era un pequeño bosque de selva mediana fue desapareciendo. Y después, con el tiempo, aparecieron otras actividades productivas en la zona, en la isla, que fueron propuestas para que trabajaran los presos allá. Y entre esas estuvo una salina, hubo una camaronera, también se llevó agave y empezaron a destilar mezcal, y también llevaron enequén. Ya a mediados del siglo XX, en los años 60, Cordemex trasladó la planta. Hoy día uno puede recorrer la isla y encontrarse el enequén ahí. Pero además instalaron una nave en donde se desfibraba el enequén y se hacían cordeles, que era lo que básicamente se hacían, para hacer costales, ¿no? Ustedes saben que los costales de enequén son todavía muy solicitados para los granos. Es un medio muy bueno para la conservación de los granos. Y eso estuvo activo durante un tiempo, pero claro, para sembrar el enequén hay que seguir devastando la selva que quedaba. Entonces, el daño que se hizo en esa isla fue grande. Fue grande, llegó gente, hubo hasta 8 pueblos alrededor de la isla. Y después, en el periodo del presidente Calderón, tuvieron la brillante idea de hacer ahí un centro, una cárcel de alta seguridad que costó, hasta donde yo sé, cerca de 3.500 millones de pesos y no sirvió para nada. Entonces suponemos que sí sirvió para algo, pero no precisamente para los propósitos que ellos decían públicamente. Es un lugar donde no hay agua. Entonces, lo que trataban de hacer, de mantener ahí a 3.000 presos, pues no tenía ningún sentido. Creo que llegaron a ocupar unos meses una de las naves y no funcionó porque pues, no era sostenible una cárcel de ese tamaño en ese lugar, que además su origen como prisión tenía totalmente otro sentido, ¿no? Entonces, como las cárceles también se volvieron negocio, fue uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando se decide dejar de ser una prisión
y convertirse en otra cosa. Hay, digamos que proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, con la resiliencia, con tratar de recobrar el estado natural lo mejor posible. Y por otro lado, aprovechando las instalaciones que había ahí, capacitar jóvenes para ser guardianes de la tierra, ¿no? Entonces ahí van cientos de jóvenes de todo el país que se están capacitando para regresar a sus comunidades y defender el territorio en sus comunidades desde el punto de vista ambiental, lo cual me parece fantástico. Y por otro lado, la idea de recuperar la historia para volverlo un destino turístico de bajo impacto. De bajo impacto porque no puede tampoco ahora querer hacer lo contrario, haciendo el mismo daño. Entonces, sin ser prisión, haciendo ahora un sitio que se busca una visita de la gente para conocer las islas, pues están readaptando las casas que había ahí del personal que trabajaba para el otro fin, y ahora convertirlas en cabañas donde la gente pueda pernoctar de 1 a 3 días máximo, y se restablecieron las rutas de los ferries que van a poder llevar a la gente desde San Blas en un inicio, y que es la vía más corta, pero también se hará desde Mazatlán y desde algún otro punto en Nayarit, ¿no? Pero son básicamente 3 puntos de donde van a salir los ferries. En San Blas se acaba de terminar una nave portuaria fantástica, que es como un gran barco al revés, y se restauró la vieja aduana marítima y se restauró la iglesia. Entonces hay el propósito, esto forma parte de un plan que creo que la gente no lo sabe mucho, no se ha divulgado con la fuerza que se ha hecho sobre otros proyectos del gobierno, pero hay una inversión enorme en Nayarit, que tiene que ver con carreteras, con puertos, con aeropuertos y con las islas mismas, ¿no? Entonces, esto forma parte de esa inversión, y dentro de ello, para poner en valor la historia de la isla o de las islas, pues nos encargaron de hacer un museo en un fuerte, en un edificio histórico que pensamos puede datarse de 1909, pero que tiene una planta arquitectónica como si fuera un fuerte colonial, y que fue, al parecer, el primer piquete, el primer punto que se puso en la isla para protegerla. Y bueno, nos dimos a la tarea de restaurar ese edificio y de desarrollar pues una historia, contar una historia, ¿no? Contar primero la historia natural, que es que la gente sepa cuál es la importancia biológica de estas islas, que es mucha, ahorita lo platicamos, pero también la parte humana, la parte de ocupación de las islas, que ha sido muy importante para la historia de nuestro país, y en la que aparecen personajes como José Revueltas. De hecho, las islas ahora se llaman Centro Cultural José Revueltas, Los Muros de Agua, dedicado a él. Él escribió ahí Los Muros de Agua, y esa misma idea, estando dentro del fuerte, que tiene un patio interior octagonal, a través de una de las puertas que tiene este recinto, se puede ver al fondo el agua del mar, y entender por qué le puso así Revueltas, ¿no? Eran verdaderos muros de agua, no había una cárcel. En esa época a nadie se le ocurrió hacer lo que Calderón, de poner una cárcel de alta seguridad donde la gente no podía ni salir, ¿verdad? Aunque lo intentaron, pues hubo algunos tiburoncitos que pudieron haber tenido hambre y haberse comido algunos, pero otros sí lograron llegar hasta la Ciudad de México y después fueron capturados. Pero era una isla básicamente imposible de salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es el propósito. El propósito fue hacer un museo
en este lugar para ayudar a poner en valor la historia y contribuir con contenidos también ambientales que nos hablan de la historia natural de las islas, de los exploradores que fueron ahí y que registraron la flora y la fauna desde el siglo XVIII. Desde antes hubo contacto con la isla, el propio Cortés mandó a visitarla, ¿no? A que la recorrieran, a ver si había estado habitada la isla y que tomaran posesión, pero no había estado habitada y no podían tomar posesión porque no era sencillo estar en la isla, ¿no? Pero sí, desde entonces, desde el siglo XVI, hay una historia que está registrada en los mapas, en la cartografía, y es una historia fantástica, ¿no? Del papel de estas islas. Y hoy día, el conocimiento que se tiene sobre la diversidad biológica, tanto marina como terrestre y aérea, por decirlo así, es enorme y tiene que ver con un triángulo de migración de fauna que llega hasta las Galápagos y tercia con las Marianas, con las Islas Marianas. Entonces, es parte de un complejo fascinante, ¿no? Al parecer son tiburones y algunas otras especies, aves, que hacen ese recorrido. Entonces, yo creo que es un punto de atracción turística increíble. Y bueno, pues, ¿qué decir? Yo creo que es una gran decisión importante, decisión muy atinada, decisión de transformar eso que era una barbaridad en algo que sea un atractivo turístico y que forme parte de un plan general de inversión en el norte, en esa zona de México que estaba muy abandonada. Entonces, pues ha sido muy interesante porque desde ir a la isla es un tema, o sea, no hay cómo. Entonces, hemos tenido que, con la Secretaría de Marina, establecer los mecanismos de viaje de todo el personal que está trabajando allá. Ahorita estamos en una segunda etapa, inauguramos con el presidente la primera etapa, que fue ya la instalación misma del museo, pero alrededor del museo hay un terreno importante y planteamos la posibilidad de hacer un jardín botánico ahí. Entonces ahorita en esta etapa estamos desarrollando un jardín botánico. Un jardín botánico no se hace de la noche a la mañana, es un proceso que lleva muchos años. Las plantas no crecen al ritmo digital que uno quisiera, ¿verdad? No le hace uno así a la planta y se desarrolla. Entonces estamos trabajando con expertos para mostrar las plantas endémicas, que son muy importantes, y también mostrar algunas que llevamos, ¿no? Tienen también derecho a existir. No somos como en Oaxaca, que en algún momento dado derrumbaron a los pobres laureles de la India porque no eran endémicos, ¿no? Sino, pues esos también juegan un papel. El hombre ha jugado un papel en la naturaleza que no se puede borrar. Y es absurdo no mostrar pues el daño con los elementos mismos que hemos usado para conquistar, para devastar o para hacer lo que hacemos comúnmente. Entonces, ese es el propósito. Acabamos de inaugurar la librería, una librería en Valparaíso, en Chile. Fue la Beatriz Gutiérrez Müller a inaugurarla y Paco después. Ella fue a abrirla y Paco fue a inaugurarla. Que está dentro de un museo de arte en la parte de arriba de Valparaíso. E hicimos una pequeña librería utilizando la gama de colores que tienen los edificios que hay ahí en este hermoso puerto. Es una librería pequeña que lleva como nombre Manuel Rojas, que fue un comunista y un escritor importante chileno, que tuvo que ver con México también. Y esta librería es la primera que hacemos fuera de Santiago. Solo teníamos una librería en Santiago. Y el Fondo de Cultura en Santiago, que dirige Rafael López Giral,
fue el primero que salió de los números rojos, está en números negros, está creciendo. Y ahora vamos a dotar a esta subsidiaria del fondo de un libro bus para que recorra a lo largo, más que a lo ancho, del país de Chile, que tiene pocas librerías. Es un país en el que se lee mucho, pero hay pocas librerías. El Estado es un Estado que normalmente adquiere libros para las escuelas y demás, lo que nos ha permitido, es un mecanismo que nos ha permitido salir del hoyo en el que estaba la subsidiaria. Entonces, ese momento ahorita es un momento de cristalización de un esfuerzo de los primeros 3 años de ajustes y de búsqueda de salidas. Lo mismo está pasando en Colombia. En Colombia acabamos de abrir una nueva librería en el norte de la ciudad de Bogotá. Ya tenemos 3 librerías en Colombia. Esta se llama María... se me fue el nombre ahorita. Carranza, es el apellido. Es poeta, es una mujer poeta que fue guerrillera del M-19 y la parte norte de la ciudad es una parte donde vive gente con muchos recursos en Bogotá. Y entonces no había librerías ahí, decidimos hacer ahí una pequeña librería que nos ayude a generar recursos para otros proyectos en Colombia. Tenemos la pretensión de que además de la que tenemos en Medellín, del Centro Cultural Gabriel García Márquez, con nuestra librería México y de esta librería en el norte de la ciudad, queremos abrir otra en Cali, ¿no? Es un momento muy importante. Y es un momento muy, muy importante para Colombia. Ustedes saben que este domingo hay una elección presidencial y justo acaba de suceder la Feria del Libro. Esa Feria del Libro es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que está entre las 3 ferias más importantes de América Latina. Siempre el fondo perdía dinero en estas ferias. Por primera vez no pierde, ¿no? No es que hayamos sacado una gran ganancia, pero cuando menos no pierde dinero. Pero termina la feria y lo que hacen es que nos invitan a que México sea el país invitado de honor. Puedo ya decirlo porque el día de ayer sucedió que por instrucciones del presidente y en acuerdo con la secretaria de Cultura, el fondo por primera vez se va a hacer cargo de esa representación de México en el exterior. El fondo no lo hacía porque no tenía esas atribuciones, pero ahora ya está sucediendo. Y entonces el año que entra es un año de fiesta. Esperamos que este domingo podamos festejar también con los colombianos y que el año que entra, a lo mejor va nuestro presidente a inaugurar esa feria. Y es una feria en la que tenemos que diseñar algo que suceda en un espacio importante que nos dan, ¿no? No queremos gastar los millones que se gastaban en este tipo de cosas, sino hacer algo más interesante, diálogos, muchos diálogos gastronómicos, musicales, literarios, pictóricos. Se cumplen 100 años del muralismo en México, estamos terminando, se van a cumplir 90 años dentro de 2 años del Fondo de Cultura Económica y estamos preparando una exposición que también ya les estoy dando a ustedes en primicia, una exposición sobre la historia de la gráfica en el fondo, que no todo en el fondo son letras, ¿no? Y los libros y los grandes ilustradores y los grandes pintores contribuyeron y siguen contribuyendo en el fondo. Entonces, eso lo vamos a mostrar primero aquí, en el Museo de la Cancillería, y nos vamos a llevar esa exposición para esa ocasión. Y bueno, pues el año que entra será un año de fiesta. Entonces, como ves, estamos creciendo con las librerías.